el libro para mí ha sido muy importante. Sé que ustedes pueden intervenir con las preguntas. Bienvenida. Sé que es una de las como que nos conmueve un poco esta dinámica de cómo entender el textil tridimensional, ¿no? Bueno, nosotros hemos comenzado en un trabajo en una comunidad, en mi región, que es Cacachaca. Yo vengo de allá. Cacachaca tiene como tres climas distintas. Tiene la parte alta, que son alpaqueros y llameros, y tiene la parte media, que es más como un intermedio entre los valles, y bueno, más abajo va entrando hacia el valle, ¿no? Entonces hay un intercambio entre ellos, y bueno, justamente por ese movimiento más como dinámico de la comunidad, nos ha contribuido con este conocimiento que es muy importante de entender el textil tridimensional, y también no como un objeto, sino como un sujeto, ¿no? Entonces, ha sido bastante interesante trabajar con las comunidades tejedoras, y lo que me ha impresionado es que cuando comencé un poco a trabajar la dinámica de cómo se construye un textil, porque muchas veces uno solo conoce como textil hecho, ¿no? Que es un objeto o una prenda que se le llama, y tenemos como aguayos, tenemos liglias, tenemos fajas, tenemos, no sé, como cintas, o puede ser como guatos para amarrar. Toda esa dinámica de esta construcción que están en los museos o que están a la venta, muchas veces ignora el contenido del textil, de la complejidad de cómo se construye y se hacen. Entonces, a mí me ha impactado cuando ellas hablaban del cuidado máximo, ¿no? Como hakechaña, había una terminología específica que se utilizaba en Aymara, y decía que era difícil construir la personalidad del textil, ¿no? Esa es la palabra que me conmovió a mí misma, ¿no? Y era interesante cómo pensar en ese sentido, y qué es lo que quería decir plenamente, ¿no? Porque es difícil construir una persona. Entonces, en ese acercamiento lingüístico, porque soy hablante de la lengua aymara y quechua, entonces la pregunta fue, ¿qué es lo que nos conmueve, digamos, a entender ese palabra de jacteptayaña, jaquecheaña en aymara, ¿no? Entonces, las tejedoras comenzó un poco a decir, bueno, después hay la primera fase que no quiero contar, de la ciencia de las mujeres, ¿no? Que analiza toda la cadena operatoria. Entonces, en esa esencia del debate, ¿no? De la cadena operatoria y la bibliografía de cómo funciona en los académicos, ¿no? Y cómo funciona en la parte práctica, ¿no? Cómo nosotros lo sentimos al construir. Y esta dinámica viene justamente en ese jaquechaeaña, hacer crianza del objeto, que nos lleva, digamos, a entender esta cadena operatoria, donde nosotros no solo hablamos, digamos, que el textil es muy bonito y es muy lindo y tiene no sé, tiene una información, ¿no? Que muchas veces se va por ese vía, sino más bien ellas hablaban de ese jaquechaña. Hay una implicación de poder ir hacia, por ejemplo, a la crianza mutua, ¿no? Uiwaña, ¿no? Entonces, cuando se habla de Uiwaña, automáticamente te está hablando de cómo se obtiene la materia prima, ¿no? Y automáticamente despliega directamente a la crianza mutua del animal, ¿no? Qué cuidado se tiene. Entonces, para ellas, en realidad, entender toda esa dinámica de la cadena operatoria, el tema de jaquechaña y construir la vida del tejido, es justamente esa gestación de la vida, ¿no? Y esa gestación de la vida del textil nos lleva a muchas cosas, ¿no? Hay un despliegue muy grande, como por ejemplo el despliegue mayor. En este caso es
como decir, cómo yo tengo el amor hacia la planta y el animal, o el amor o el cariño hacia el territorio, ¿no? Porque el territorio alimenta al animal y yo doy mucho cariño para alimentar y cuidar y llevar al territorio, y gracias a ese cuidado del cariño me da su lana. Y esta lana yo tengo que cuidar, y al cuidar es, por ejemplo, la selección plena. Esta selección plena nos lleva a estos cuidados específicos de donde entran la información. Y en ese sentido es bien interesante porque muchas veces la educación académica vertical, con los académicos, en este caso, digamos, los antropólogos, los arqueólogos, sociólogos, ¿no? La investigación no toma en cuenta eso, los textos, ¿no? Es como decir, la pregunta siempre, ¿qué significa esa iconografía, no? ¿Qué quiere decirnos el cóndor? ¿O qué quiere decirnos, no sé, podría ser, no, esa iconografía del romo, ¿no? Es así. Y muchas veces la respuesta no está en eso, ¿no? Sino en esos plenos cuidados donde nosotros hacemos la acción de construir la vida del tejido, ¿no? Entonces, ellos hablan de tres fuentes bien importantes en la tridimensionalidad de construcción, que es la educación visual, la educación del táctil, de los dedos, donde se toca, se selecciona, se cuida. Y los dedos es como un sensorium que escanea, ¿no? Al escanear o al alimentar en los dedos, justamente las niñas a los 6 años que uno va aprendiendo, despierta ese sensorium de los dedos que entra en tu formación de lenguaje de las texturas. Y este lenguaje de las texturas ya es parte de tu vida. Y tienes toda la vida de entender todas estas texturas, y cuando llegas a cierta edad, como por ejemplo, no sé, podría ser 70 años, ¿no? Después de los 60, una persona mayor no puede tener una fuerza mayor de tejer una prenda grande, empieza a hilar, y hila igual de fino, no es rústico, de fino, y no necesita los ojos. Ella tiene lenguaje en los dedos y puede manejar sin ningún problema, y uno puede hilar el hilo más fino. Entonces, esa educación adquirida de la niña de los 6 años a la edad que se llega, uno sigue con la calidad, no pierde. Entonces, es impresionante cómo despierta una educación, ¿no?, visual súper estructurada que nos ha quitado en las escuelas, porque esto es con el tema de la artesanía y la práctica, es como, como que es como inferior, ¿no? Entonces, eso es uno. Y otro es el tema de la educación de escuchar. La lana te habla, la lana te comunica. Yo me pregunto cómo me comunica, ¿no? Entonces, te comunica justamente después de haber seleccionado, después de haber hecho toda esta tarea, de tener todas las texturas, es justamente este campo de fuerza que estamos hablando. El tema de campo de fuerza es donde tú mides, por ejemplo, entre la lana, el objeto, que es la rueca, y la persona que soy yo. En este campo de fuerza de la unión de las tres personas, es la tridimensionalidad del lenguaje común de fuerzas donde las tejedoras interactuamos. Entonces, eso nos lleva en realidad a una educación múltiple, no nos lleva a una educación como el texto, ¿no? Texto y papel, sino es el tema de educación visual, educación táctil, ¿no? De los dedos, y educación de escuchar y sentir, ¿no? Eso que entra al lenguaje de tu cuerpo cuando gira una rueca, cuando se adjunta una lana. Entonces, ese campo de fuerza gesta la vida de una transformación de la materia prima a un hilo. Y de ese hilo, nosotros pasamos a una construcción de un tejido que es un aguayo. Y este tejido ya tiene un patrón, tiene una estructura, ¿no? Y esa es la insistencia de las tejedoras en la comunidad, que muchas veces
los estudiosos académicos, entre comillas, que no hacen la parte práctica, lo ignoran porque ellos están más detrás de lo que ven ellos, ¿no? Es como decir, yo me pongo mi aguayo y lo que van a ver es el formato primero, ¿no? Que es un aguayo. Después del formato van a ver que el color. Después del color van a ver la iconografía. Después de la iconografía van a ver la textura. Hasta ahí llegó ellos. Hasta ahí tiene cómo ellos pueden absorber. Pero lo interesante es cuando en la práctica sucede con las tejedoras, decimos gestar la vida, nosotros hablamos de la construcción del textil, donde está el contenido del significado. Entonces, al gestar de esta selección de la lana, después el tema de campo de fuerzas entre la rueca y los dedos y la lana, ¿no? Al convertirse en un hilo, y del hilo, claro, hay varios procesos y procedimientos donde entra, por ejemplo, el tema del tinte, el tema de la torsión, ¿no? El tema del tesado. Todo, hay una fuente increíble. No me voy a desplazar a estos detalles porque si no vamos a estar hablando horas. Entonces, una vez que ya pasa estos protocolos, digamos, ¿no? Estos pasos que son como procesos y procedimientos para gestar el textil, ¿no? En esa gestación es bien interesante la estructura del textil como armamos. En esta estructura, cuando armamos, nosotros comenzamos, por ejemplo, primero con la estructura de hacer estos cruces de los hilos, ¿no? Para sujetarlo, estos cruces del hilo, que son las urdimbres, necesitamos un hilo grueso que pueda sujetar, ¿no? Con mucha fuerza, se llama pulo. Pulo es igualito que al cordón umbilical de un bebé. Y es bien interesante, ¿no? Y este cordón que sujeta toda esta estructura de las urdimbres, ¿no? Ya se habla de la alimentación, ¿no? Y hablamos de la alimentación, ¿no? De la prenda, que es la trama, ¿no? Entonces, el pulo es el sujetador, sería como también el pulo y el palo se complementa a ser como, por ejemplo, el cordón umbilical y, bueno, también en la bolsa de la alimentación, ¿no? Entonces, para alimentarla, nosotros tenemos que realmente hacer con mucho cuidado, ¿no? Que como ya he aprendido este manipuleo de los dedos con la lana, lo mismo pasa con los hilos, ¿no? Entonces, los dedos como están tan entrenados, uno tiene mucho cuidado porque las urdimbres muy finas se pueden romper, ¿no? Dependiendo mucho según a la torsión que lleva. Hay torsión, por ejemplo, en tapiz va a suceder a lo revés, porque su torsión es media, no es alta. Mientras en cara de urdimbre la torsión es muy alta porque tiene que soportar el tesado, ¿no? Que es fuertemente tesado, entonces no puede ser intermedia ni puede ser leve, ¿no? Tiene que ser más fuerte. Entonces se va alimentando con la trama y al alimentar la trama hay otras entradas específicas en la terminología lingüística que es muy bonito, ¿no? Hachi. Hachi es muy bonito, las urdimbres se convierten en hachi. ¿Y qué es hachi, no? Hachi es, por ejemplo, como un músculo de un cuerpo, ¿no? Entonces, es interesante al tejer, ¿no? Todos estos hachis, ¿no? Que vas jugando, subiendo, bajando, los cruces, esos hachis. Tú vas alimentando realmente a la estructura, ¿no? Y esta estructura, en realidad, de la persona, como si fuera como un esqueleto, ¿no? El armado principal, se va formando los músculos con la trama, ¿no? Y las figuras al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se va construyendo y se va terminando, ¿no? Ya cuando se termina un lado del aguayo, se le dice maicalli, ¿no? Un lado de la persona. Cuando ya viene el otro, lo terminas, viene el otro lado y se va uniendo y se dice ya es persona, ¿no? Porque ya vas uniendo los dos, ya es paicalli, ya es un personaje, ¿no? Y este personaje también necesita su cuidado, también necesita su, como decir, su personalidad a lo que hay que dar. Eso puede ser familiar, puede ser regional, puede ser comunitaria,
dependiendo, ¿no?, a las fuerzas de la región. Incluso en términos artísticos puede ser muy individual, creativo de la persona, ¿no? Se va haciendo el acabado, ¿no? Y el acabado es un borde que se lo va poniendo, ¿no?, para que no se gaste, ¿no? Una vez que esta prenda ya sea terminada, ya es tu amiga o es tu amigo. Normalmente no es un objeto, sino es una persona que te va a acompañar. Y esta persona te va a cuidar de la lluvia, te va a cuidar del frío, te va a cuidar del viento. Es como que, ¿no? Es mi gran protector amigo, que yo puedo confiar en eso, ¿no? Que es la que me va a cuidar de todas las cosas, y por esa razón cuando se gasta, normalmente no se bota, ¿no? Cuando se gasta tú empiezas a surcir, que es realmente reparar, ¿no? A restaurar. Y este reparar y restaurar también es el cuidado, el aprecio a la prenda, y así no se va perdiendo, ¿no? Entonces, esa es la forma de construir la vida de un tejido que tiene mucha vida, y así va funcionando, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿no?, como tiene vida, el segundo campo es justamente hablando de este contenido de fuerzas, ¿no? De cómo se trabaja entre la persona, yo diría la materia prima y el instrumento, ¿no? Entonces, dentro de eso hay varias especialidades que no se han estudiado mucho, pero les voy a contar uno de ellos que a mí me ha impresionado y me ha impactado y me ha dejado incluso más pensativa a mí misma, porque claro, soy una tejedora que he aprendido a mis 6 años como niña, pero otra cosa es cuando la memoria no se excava, ¿no? Muchas veces uno no habla de estos detalles de la terminología lingüística. El estudio siempre está sujeto a las cosas que ves, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido bien interesante cuando yo trabajaba en las colecciones de los museos, ¿no? En este caso, en el Museo Británico, y estaba en el Quai Branly, visitando varios museos y mirando las colecciones de América Latina y, por supuesto, en todos los Andes, ¿no? Mirar un poco lo que tenían de Bolivia, de Perú, bueno, de norte de Argentina, norte de Chile, las cosas que se han ido a estas colecciones. Nunca había visto, digamos, tantas piezas había en el Museo Británico, una canasta, ¿no? Y lo más interesante es que esa canasta lo llamaban costurero. Entonces, a mí me chocaba porque yo no puedo decir costurero, porque costurero viene de alta costura, ¿no? Entonces, eso no lo es, digamos, para mí, ¿no? Para mí era como, no, no se puede decir, esa terminología no es parte de su lógica real en términos lingüísticos y en términos filosóficos y epistemológicos, porque viene del sur, es de los Andes, ¿no? Entonces, el primer choque fue eso, como, ¿cómo no? Así, ¿cómo se registra así? Bueno, claro, la persona que trabaja como curador, o no sé, pues podría ser museólogo, museógrafo, pues no tiene esa formación de la praxis de estas comunidades, tiene una formación fina en su campo y no conoce estos campos. Entonces, en ese canasto había así como un rollo amarrado de varios palos con hilos de color, envueltos, ¿no? Entonces, dentro de mí yo pensaba, ¿qué hacía eso dentro del canasto? ¿Qué quiere decirnos, no? Porque sé que es un instrumento, parte de la textilería, pero no sé cómo funciona, ¿no? Entonces yo tomé las fotos, comencé a medirlos, a contar los hilos, y bueno, regreso después a mi región, de las tejedoras, ¿no? Y cuando ya entro con las tejedoras y comienzo a narrarles, comienzo a narrar, a contarlos en su lengua, en aymara y en quechua, ¿no? Diciendo, he encontrado esto, he visto esto, ¿qué saben de esto? ¿Qué cosa sería? ¿Cómo sería? ¿No? Y ellos dijeron, a ver, vamos a pensar y vamos a preguntar qué dicen nuestras abuelas, que no sé qué, y pasó así. Mientras yo fui a la Casa de la Moneda en Potosí, y bueno, tenían otra colección igual, zampoñas de la misma manera, envueltos con hilos, pero aquí me llamó la atención bastante porque eso estaba catalogada como zampoña por su forma, pero en la parte superior de esta zampoña estaba sellada con cera de abeja negra, y eso es la que me llamó mucho la atención, porque si fuera zampoña, ¿por qué tiene que estar sellada? ¿No ven? No debería de estar sellada.
Entonces yo decía, ¿por qué está sellada con cera, no? Entonces yo saqué esta foto y bueno, fui a la comunidad, hablamos en la reunión, nos reunimos, ¿no? Y les expliqué. Y bueno, una de ellas comenzó a hablar y decir, no, yo sé que es eso porque antes yo recuerdo haber escuchado hablar de esas cosas, son planificadores de color. Y yo decía, ¿qué? Por supuesto que en los estudios académicos nos dice, ustedes no planifican nada, ¿no? Es que está nomás en su cabeza y sale de su cabeza y está todo ahí. Entonces, y bueno, me sorprendió y me dijo, eso es un planificador de color, ¿no? Y bueno, comencé a averiguar y dónde podría ir a verlo y tal. Y bueno, me tocó caminar muchas horas y subimos cerros y tales. Y un día nos encontramos con una tejedora todavía usando el planificador, ¿no? Dentro de su petaca de hilos estaban 3 planificadores, ¿no? Unos palos envueltos con hilos y nos mostró cómo funcionó. Y fue increíble. Realmente era sorprendente cómo incluso traía ciertas medidas, ¿no? Se podía contar el hilo de la cantidad que se tiene y se podría trabajar, por ejemplo, uno era una decena, ¿no? Dos, así, y puedes duplicar, triplicar y cuadruplicar, y así sucesivamente. Cuando duplicas, claro, la prenda sale doblemente grande. Entonces, era impresionante entre como decir, entre la planificación del color, de cómo va a ser combinada, al mismo tiempo también estaba comunicando el tamaño de la prenda. Entonces, imagínense, eso fue para nosotros uno de los mejores, digamos, opciones de entender, porque claro, nunca habíamos entendido. Y todos estos eh, musaguarañas estaban en colores contrastantes, ¿no? Entonces uno sabía exactamente por qué las anchas venían para las pampas, las angostas para las listas, incluso combinación de dos que eran para las figuras, era realmente así, todo bien organizado, ¿no? Entonces, eso fue uno de los que realmente nos ha impresionado y nos ha impactado, ¿no? De la misma manera, lo que también en otro lado, lo que hemos encontrado es el tema de la planificación de la iconografía. Los llaman saca. Y estas sacas o saltaguarañas en Aymara también va en esa dirección, ¿no? Y ha sido bien interesante porque incluso en la colección del MUSEF, ¿no? Tenían ahí, pero no sabían qué era, ¿no? Simplemente era como miniaturas. Yo recuerdo el registro de miniaturas guardadas. Claro, porque ellos no conocen, entonces estaban ahí las miniaturas. Entonces, cuando comencemos con las tejedoras, me dicen, no, esos son planificadores de iconografías para poder conducir de la mejor manera a las niñas. Y entonces es en hilo grueso, ¿no? Es normalmente negro y blanco, hilo grueso con palos, ¿no? En vez de una trama, está utilizando los palos, ¿no? Entonces, cuando una niña, por ejemplo, no puede predominar, digamos, la matemática, porque en realidad la iconografía no es que sale así nomás, ¿no? Todo es aritmética, todo es el dominio de la matemática, ¿no? La cantidad de los hilos, sumar, restar, multiplicar, dividir, eso es un mundo de matemáticas súper complejos, hasta los máximos quebrados se puede llegar de la cantidad que quieras, ¿no? Entonces, nosotros nos entrenamos como niñas en este sentido de manejar la matemática dentro del textil. Entonces, para las niñas se hacían estos modelos y estos modelos van organizados justamente en la cantidad de los hilos y las iconografías, ¿no? De pequeños, medianos y grandes. Incluso están organizados por la cantidad de las tramas, ¿no? Cómo va funcionando para que pueda repetir las niñas y no tener dificultad y recordar. Y luego cuando pasa todos estos, ¿cómo decir?, de lo simple a lo complejo, pasa recién a su creatividad, ¿no? No es que al inicio tú tienes tu creatividad. Entonces, toda esa preparación simple de la rítmica, de la matemática, de lo simple a lo más complejo, incluso los conteos ya están descifradas ahí, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Mayapalla, Parispalla, Chullapalla, y si uno analiza un poco en ese sentido de la terminología lingüística en Aymara y en Quechua, es súper interesante porque nunca te dice
el gallo significa tal, ¿no? Nunca, es todo a través de la matemática. Dice, Chuyapaya quiere decir predominio matemático del impar. Eso quiere decir 1-1 o 2-1. Te está dando esa pista, ¿no? Y cuando uno estudia a fondo, ¿no? Esta rítmica de cómo se manejan, muchas veces es el predominio de ciertas regiones y ciertos periodos, ¿no? Por ejemplo, el dominio del Inca era con el 1, que es Mayapaya. Todas las estrellas de 8 puntas están en la técnica Mayapaya, que es 1-1. Entonces, es bien interesante, eso va, por ejemplo, con la constelación, y pues, ¿no? Entonces va otro despliegue, ¿no? Y esa misma incluso a nosotros nos ha ayudado a decir, a ver, ¿cómo entonces se lee, no? La lectura está dentro de la estructura y está dentro de la técnica, no en lo que ve los ojos. Entonces, por ejemplo, una de las explicaciones en uno de los artículos del libro, cuando hablamos de los peinecillos, ¿no? En estos ajedrezados, es bien impresionante. Las tejedoras, por ejemplo, nos dicen los pares siempre va a ser para el consumo y la venta. Ya es una señal, ¿no? Siempre consumo y venta. Los impares es la reproducción, ¿no? En este caso puede ser el 1-1, el 2-1 o el 3-3. Entonces yo digo, ¿por qué el impar a la reproducción? Porque siempre va a volver a nacer otros. De 1-1 se va a convertir a muchos. Entonces, ese señal, ¿no? De la iconografía, no de la iconografía así como se dice el gallo significa tal o la gallina o el cóndor, sino de la estructura y la técnica, ¿no? Ellos estaban contando los hilos. La lectura era contar los hilos y saber en qué estructura está, en qué técnica está, y según a eso, el significado de lo que era, si realmente es para el consumo o es para venta, ¿no? Imagínense, ¿no? Es una lectura completamente distinta y realmente es más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, eso fue uno de los, yo diría, uno de los que hemos comprendido mejor. Incluso esa misma nos hace un despliegue grande de este color de la planificación que les he hablado para poder entender, ¿no? Cómo, por ejemplo, la especialización llevaba a colores tan predominantes para ciertas regiones que hacía ciertas jerarquías de entrada, y eso nos da otras pistas a lo que hoy en día podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, ¿no? Ustedes habrán escuchado mucho, por ejemplo, la arquitectura andina, ¿no? El color del degradé del Freddy Mamani Mamani o el pintor Mamani Mamani, ¿no? Es muy conocido y nosotros, wow, sí, es nuestras raíces, es nuestra cultura, es nuestra identidad, es nuestro pueblo. Sí, en la contemporaneidad, exactamente lo es, pero es un new age de creatividad. Eso es porque no han podido analizar o no han tenido la lectura arqueológica, histórica y la etnográfica, ¿no? Entonces, allá es donde tenemos estas ciertas dificultades que yo creo que hay que profundizar para poder entender esta ciencia y la tecnología en esta tridimensionalidad de información que se maneja, ¿no? Entonces, ha sido realmente impresionante en ese sentido, digamos, de viajar y entender, digamos, desde las entradas específicas de cómo se hace la crianza, ¿no? Y esta crianza del objeto, no solamente, digamos, en la textilería, también está en las otras especialidades, en este caso, la cerámica, puede ser arte plumario, puede ser metales, ¿no? Puede ser maderas de estería, líticos de las piedras, y todo es ese campo de fuerza que se maneja, ¿no? Entonces, era un poco en términos críticos, ¿no? De contestar, digamos, a la teoría kantiana, ¿no? Que la teoría kantiana hace toda una separación, ¿no? Que tú vas a hacer tal, tú, ¿no? Esto es así, y no se mete con nadie, ¿no? Las especialidades separadas, ¿no? Pero lo que es interesante en este caso, como los Andes responde en términos prácticos, es como este multiacción de conocer las cosas, ¿no? Lo táctil, ¿no? Por ejemplo, lo visual, ¿no? El tema de escuchar, ¿no? En el sentido, son educaciones que se desplazan en otras dimensiones, no solamente en una educación
de esta separación como se ha tenido, ¿no? Entonces, yo creo que era como encontrar nuestra esencia de la teoría, como nosotros entenderíamos en términos de nuestra filosofía y de nuestra epistemología desde nuestras raíces en términos lingüísticos y el contenido en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy fuerte y eso es como hemos tratado en este libro, El textil tridimensional. Hay mucho más, pero esos son los viajes más fuertes que nos ha hecho entender de esta noción de cómo nosotros lo comprendemos. Espero no haberme alejado un poco, pero bueno, eso es, si tienen preguntas, bienvenida, eso es como puedo compartir. Hola Elvira, ¿qué tal? Bueno, yo soy Carolina, estábamos ahí con la conexión hasta que logramos. Qué bueno escucharte, Elvira. Cada palabra o cada oración es como un aprendizaje, porque comentábamos antes que iniciemos qué acostumbrados estábamos a leer superficialmente las teorías, a ver superficialmente que las prendas, los tejidos, los procedimientos. Cuando hablaba vos del costurero, pensaba cómo aquí también es común hablar de las costureras, por ejemplo, ¿no? Y que jamás relacionamos, por ejemplo, que la matemática con el tejido, algo que está muy vinculado, por ejemplo, en lo que estabas comentando, y en cambio a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido ese enfoque de pensar la matemática, ¿no? Y también ver esto como un proceso, que para nosotros es algo tan externo, el tejido, como una cosa, ¿no? Y esto vos lo planteás como un ser vivo, como un proceso que tiene una vida, que sigue, que no se cierra, ¿no? Así que es también enriquecedor para lo disciplinar, porque en las universidades acá en Argentina muy poco también se abordan estos enfoques. Así que yo te agradezco y bueno, quiero saber si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, Elvira en particular, bueno, aprovechar que está acá conectada. Silvia es nuestra profesora también de la carrera de diseño textil acá en la universidad. Tenemos una carrera y que un poco discutimos estas cuestiones. Por supuesto nos faltan años luz todavía, Silvia, en relación a incorporarlo, pero sí tenemos esa inquietud, quizás por la cercanía con los pueblos originarios, quizás de acá de la zona, porque los profes también estamos conectados quizás con algunas cuestiones, pero sí veo que nos faltan muchos de esos enfoques todavía, ¿no? Desde lo cultural también. No sé, Silvia, si querías hacer algún aporte. Sí. Bueno, un placer, realmente un placer escucharte. Me gustaría también que tenemos acá uno de nuestros profes que habla sobre los tejidos, que Marine, a ver si nos contó un poquito. Pero bueno, nuestra mirada está mucho más apuntada a la producción, lo dije al principio, al consumo, entonces nos perdemos estos relatos, y por ahí, no sé, pero es muy difícil como volcarlo en lo educativo, estos relatos, ¿sí? Para que el alumno pueda entenderlo, porque estamos como desvinculados de una cultura a la otra. No sé, hay varios docentes acá o pertenecen a varios lugares, por ahí podría ser como un debate que quede abierto. ¿Cómo hacemos para esta experiencia tan enriquecedora poder transmitirlo, volcarlo y tal vez tener otra mirada? Bueno, yo creo que hay varias formas y maneras en realidad, ¿no? Y creo que esa es la esencia. Yo les puedo hablar un poco del análisis, puede ser bibliográfico, y bueno, también la parte práctica, ¿no? En este caso se ha complementado dos fuentes que es bien importante para mí, ¿no? Cuando yo terminé la universidad, regresé yo a mi pueblo, a la comunidad, ¿no? Y justamente fue autocuestionar, ¿no? La comunidad me autocuestionó, ¿no? ¿De qué sirve estudiar? ¿Por qué es necesario estudiar? ¿No? ¿Y qué es lo que aprendiste en la universidad? Son preguntas bien duras. Y bueno, en ese momento es bien difícil de responder en qué sentido, ¿no?
Y ahí me doy cuenta, y claro, yo manejo la parte rural y la parte urbana, ¿no? Porque la academia es muy urbana y es muy vertical, ¿no? No es nada horizontal, se producen los textos para los académicos, nunca regresa a la comunidad, hay un saqueo epistemológico muchas veces. Entonces, en esa pregunta del viaje, las tejedoras, cuando me han preguntado, yo comencé a aportar, digamos, con la información de los años 60, 70, 80, ¿no? De quienes han venido a investigar al sur. En este caso, muchas veces las investigadoras fueron extranjeras, no fueron nacionales, ¿no? Eran franceses y puede ser, por ejemplo, norteamericanas. Está Andrew, Sophie de Rosier de Francia, Raúl Dacor de Holanda, ¿no? Son personas así. Entonces, yo comencé a absorber esta información y pasar a las tejedoras en su lengua, porque ellas muchas veces no tienen esta formación, no han tenido esta oportunidad que yo he luchado para tener la oportunidad. Entonces, ahí es donde comenzamos en este debate muy fuerte, ¿no? De debatir, ¿no? Yo les traduje el artículo o el libro, y bueno, las tejedoras se sintieron muy mal, y decir, mira, directamente me dijo así en sus propias palabras, eso es como nos miran, eso es como nos ven, ¿no? Y nosotros no vemos de esa manera, nosotros vemos de esta manera. Y realmente me daba cuenta, yo me di cuenta y dije, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Porque se habla mucho del respeto de la bibliografía, de las citas bibliográficas. Y realmente era como, ¿cómo yo respondo a eso? Entonces, ahí es donde comenzamos a trabajar fuertemente. Por esa razón, son 3 libros, esto es de la última que les estoy hablando. El primer libro es Ciencia de las Mujeres, que hace toda esta cadena operatoria, ¿no? De la crianza mutua, ¿no? Que es hablar, por ejemplo, de los rebaños, de la mejora del camélido, de la lana, de la tierra, de las semillas, porque todo tiene una red de conectividad. La crianza mutua tiene un ciclo, ¿no? Y todos esos ciclos son ciclos bien especiales, ¿no? Con ritualidades, es realmente bien grande. Yo no voy a entrar en detalles. Y luego viene el segundo libro, que es Estructuras y técnicas del textil, ¿no? De Cara de Urdimbre, donde trabajamos con esta terminología de las comunidades. Cómo se dice en aymara, cómo se dice en quechua y cuáles son sus traducciones, incluso la paralela de lo que usa en la bibliografía, ¿no? Entonces, realmente es un aporte bien grande porque es de ellas, ¿no? Ellas son las que han intervenido en eso y realmente ha puesto cómo realmente funcionan estas terminologías. Entonces yo creo que más bien hay que ojearlos, hay que mirarlos, hay que apropiarse de estas terminologías, incluso alimentarlos, porque requiere alimentar, es cierto que no es la última palabra, ¿no? Pero eso nos acerca a nosotros porque es la voz de las tejedoras. Viene la teoría, no ha venido de afuera, la teoría ha venido de las tejedoras de la praxis, y de la praxis hacia la teoría me parece una contribución enorme, ¿no? Y este tercer libro, entonces, ahí abres todo este campo, ¿no? De las terminologías, de cómo juega en la estructura, cómo juega en la técnica. Y bueno, en este último libro con las terminologías y contenidos, incluso en términos académicos, cómo vamos a ser críticos frente a esta estructura. Y creo que eso nos lleva, por ejemplo, de la crianza de un objeto, de lo que estoy hablando. Les estoy hablando de que el objeto es como un ser vivo. Esa es una teoría de nosotros. En aymara y en quechua se dice así, no es un objeto muerto como en un museo que está guardado. Entonces, es realmente más allá de las cosas, ¿no? Que se ha tenido, si no hemos saltado un poco más. Y creo que en ese sentido es bien interesante y mirar desde esa dinámica, yo diría, en las carreras, ¿no? Las carreras de textil, por ejemplo, en todo lo que yo he visto muchas veces, ¿qué enseña, no? A veces cortar la tela y no entender la estructura de la construcción. Y eso no es justo, es como cortar mi mano, cortar mi pie, cortar mi cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar la estructura? ¿Cómo entender esa estructura de la dinámica para que nosotros podemos superar en términos de calidad, ¿no? En un tema de hacer, no sé, un fashion con identidad, ¿no? Entonces, creo que es una lectura, va más allá de lo que nosotros vemos, y creo que eso nos puede ayudar, digamos, a que estemos conscientes de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los contenidos y vean los 3 libros y analicen, ¿no?
Muchas gracias, Elvira. Soy Juan de nuevo. Voy a leer una de las preguntas acá. Norma Rato escribe: gracias por compartir saberes. Excelente charla, por la calidez. Mi pregunta se orienta a conocer cómo es el aprendizaje a nivel de la comunidad para que las niñas, los niños, las niñas internalicen ese nivel de abstracción tan grande en la construcción de un textil. Bueno, realmente esa educación es bien amplia, ¿no? Como muchas veces se tiene una educación, yo he tenido las dos educaciones, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Una educación comunal de la casa, de la familia, donde me he construido a mis 5 años, así como mucha gente, el tema de la educación estatal se va desde los 6 años de la escuela o desde los 5. Yo estaba a la paralela aprendiendo en mi casa, con mi abuela, a hilar, a tejer, con mi mamá, ¿no? Y por otro lado, yendo a la escuela forzosamente, porque es una obligación, ¿no? Entonces, yo veía, ¿no? La educación era muy separada entre lo comunitario, entre lo formal, ¿no? Y hasta hoy en día es así, ¿no? La educación formal es súper blanquearse y consumir sin responsabilidad, comprar por comprar las cosas. Entonces, cuando nosotros nos construimos en esta educación, por ejemplo, el tema de tocar, oler, ¿no? Cómo pasa por tus venas esa sensación de las texturas en tu cuerpo, despertar otros lenguajes de noción. Imagina, es bien grande el tema de la matemática, cómo va entrando de lo más simple a lo más complejo de componer las cosas. El tema del color es química, es la reacción química que se maneja. ¿Qué planta tiene qué reacción química y cómo se complementa con un mineral? El mineral que se obtiene de una roca que vas poniendo, no sé, en el agua. Y cuando vas, por ejemplo, venteando, es medir campo de fuerza, el viento, por ejemplo. Y eso es física, porque si tú no manejas de qué tipo de viento requieres para fijar el color, eso es física. Por esa razón, para mí es importante porque esta educación era súper amplia, porque estaba la matemática, estaba la química, estaba la filosofía, porque, es decir, ¿no? Mira y aprenda. La noción de la filosofía del lenguaje visual. No me estoy reduciendo a un texto. Entonces, habrá un campo increíble de cómo nosotros aprendemos desde una niña hasta un joven de los 17, 18, hasta 20 años, ¿no? Y después vienen ya las otras más concentradas, y así sucesivamente. Y la pena es que no hay ni siquiera una licenciatura y doctorado en este campo. Nos ha absorbido con el tema de la industria, ¿no? La industria textil. Entonces yo creo que más bien hay que reflexionar de nuestro punto de vista. Debemos tener las carreras universitarias en el arte como creatividad con licenciatura. Y Latinoamérica ya debería de tener. Creo que tenemos de diseño, tenemos de lo industrial, quizás hay un tema artesanal, quizás hay técnico superior, pero sí tiene que ver en las carreras y sería interesante cómo incidimos con la formación, ¿no? Entonces, es una formación al igual, a la paralela de lo que se aprende en las escuelas formales. Nosotros hemos aprendido en la casa, incluso yo diría mis grandes maestras, con mucho respeto yo lo digo, mis grandes maestras, porque esta información, esta formación pasa de una generación a otra generación. Entonces imagínate de una generación a otra generación, ¿cuántos años? Es una especialidad que hemos llevado por muchos años donde ni siquiera tenemos títulos. Y encima es bien difícil estar en un museo, por ejemplo, en un acceso donde yo pueda ver la información. Por esa razón, en el museo yo trabajé con los catálogos, ¿no? Y estos catálogos que ustedes también pueden bajar, todos los libros está en PDF, busquen por el título y pueden bajar, por ejemplo, el textil tridimensional, está las estructuras y técnicas del textil, la ciencia de las mujeres, después Tejiendo la vida, es un catálogo de 500 páginas, está, por ejemplo, Vistiendo Memorias, esto ya es sobre la vestimenta, lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, cómo despliega en toda Bolivia la vestimenta. Y es impresionante, es un catálogo de 500, hay que ojear, hay que mirar y entender los estilos, ¿no? De cómo a lo largo de la vida han cambiado las nociones. Entonces, eso es educación, realmente yo estoy muy impactada cómo ha contribuido la comunidad textilera a una educación tan avanzada que muchas veces lo ignoramos, ¿no?
Elvira, yo quería aprovechar para preguntarte, ya que hay gente que está conociendo un poco más de tu planteo sobre la cadena operatoria a modo sintético. ¿Qué nos puedes contar de la cadena operatoria? ¿No? Bueno, las cadenas operatorias, justamente este ciclo de la producción, ¿no? La cadena operatoria automáticamente analiza, por ejemplo, qué tipo de tierra es apta para tener camélidos o alpacas, ¿no? Y cómo se hace la crianza de la alpaca y la llama, ¿no? Porque la crianza requiere, por ejemplo, el mejor cuidado, ¿no? Un buen espacio del paisaje, una buena alimentación de los pastos y también una forma de poder cuidar entre la hembra y el macho, por ejemplo, ¿no? Los rebaños no están juntos, ¿no? Los machos pueden matar a las hembras, hay ciertas épocas, hay ceremonias. Bueno, creo que las personas que tejen conocen esto, ¿no? Y después de eso viene el tema de la obtención, ¿no? Cómo se obtiene la materia prima, ya sea de la planta, por ejemplo, el algodón o la garabatá, ¿no? Y puede ser el animal, que es del camélido, la llama, la alpaca, el guanaco, en fin, ¿no? Y toda esa obtención pasa por un tratamiento. Y son tratamientos, son específicos y bien especializados, que muchas veces no te hablan de eso, solo hablamos del tejido, el tejido, el tejido, el tejido. Si quieren ver un poco de esta información, pueden ver Ciencia de las Mujeres, tiene un video documental de 30 minutos y pueden buscarlo y encontrarlo, está en el online, ¿no? Que está corriendo. Entonces, esto nos muestra justamente eso, ¿no? Cómo incluso a lo largo del tiempo en la crianza ha cambiado, porque tampoco es estática, es muy dinámica, ¿no? Cómo se ha domesticado y poco a poco se ha tenido los rebaños, ¿no? Y luego de este tratamiento pasamos justamente a este tema de las tintorerías, torsiones, lavados. Es que hay todo un proceso y procedimiento, es bien grande, ¿no? Y luego pasa recién a las estructuras y las técnicas del textil, de lo más simple a lo más complejo, que es el segundo libro, que se llama Estructuras y Técnicas del Textil, donde ustedes pueden desplegar este conocimiento, ¿no? Y luego pasamos a esta última. Entonces, esas son las cadenas operatorias que te hace entender, ¿no? Para poder hacer llegar un buen textil. Juan, no sé si ahí te estaba leyendo preguntas. Sí, sí. Voy a leer ahora un fragmento. Tenés una pregunta en realidad, pero me parece muy interesante lo que dice, las palabras que tiene Lorena Cohen para con Elvira. Dice que importante que pueda unir Elvira el hacer con sus manos, la experiencia misma con la mirada analítica o académica. Es una comprensión tan integral a la que invita, es necesario ser textil para estudiarlo, ser cerámica para analizarla. Y ahora voy a leer una pregunta de Silena Mamondes que dice: Elvira, quisiera preguntarte por el kenko o el zigzag. ¿Cómo se manifiesta en la cosmovisión del textil en las comunidades? ¿Qué representación nos aproxima? Eso depende de las tejedoras y depende de la comunidad, ¿no? Tengo que ver ahorita el textil y no lo puedo decir, ¿no? El kenko son varias dimensiones. Depende, por ejemplo, si yo analizaría como una buena tejedora, no me voy a ir a la iconografía. Primero me voy a ir a la estructura y la técnica. No sé si está en una estructura simple o está en una estructura compleja, por ejemplo. La primera pregunta sería a esta persona, ¿no? Si fuera en un simple, ya tendría que preguntar qué tipo de técnica lleva, si es impar o es par, ¿no? Si es par, por ejemplo, no es algo productivo, ¿no? Pero si es impar, sí es reproductivo. Entonces puede ser, por ejemplo, como es productivo, conducción de aguas, por ejemplo, ¿no? El zigzag, ¿no? O puede ser, por ejemplo, el tema de los caminos, ¿no? Entonces, por esa razón, es bien importante la estructura y la técnica. Si tú no conoces la estructura y no conoces la técnica, eso es como se reduce. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Porque eso es lo que ve tus ojos, ¿no? Entonces, la educación que las tejedoras tienen críticamente en esta reflexión, que me parece bien cierta y entiendo, ¿no? En qué dirección va, y eso es lo que tenemos que profundizar en realidad, ¿no? Bien, bien, perfecto. Muchas gracias, Elvira. Y te hago la última pregunta, si te dejamos ya descansar. Muchísimas gracias. Acá pregunta Tecno 1 de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Es verdad, Elvira, que en Bolivia les enseñan en la escuela a hacer ropa?
No, yo nunca he aprendido y creo que no. Están haciendo, no sé, como pintado de manteles. Entonces creo que no hay todavía ropa. Bien, muchas gracias, Elvira. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte, es un disfrute de poder aprender con vos y también la manera y la forma que tenés de expresar tu conocimiento, que es muchísimo. Estamos todos y todas muy, muy agradecidos. Toda la gente pregunta dónde puede conseguir el libro. Bueno, vos ya dijiste que están todos los PDF subidos a internet, así que pueden Todos están comprar. en PDF colgados, busquen por el título y automáticamente va a salir ahí los PDFs y pueden descargarlo, ¿no? ¿Querés recordar de nuevo Todos, los todas las títulos? publicaciones están. Los- Los últimos libros del MUSEF están en www.musef.org.bo y los otros anteriores del MUSEF está en www.educacion.com, creo que es. Entonces ahí pueden Bien, encontrar, pero busquen por el título, ¿no? Como Ciencia de las ok. Mujeres, Estructuras y Técnicas del Textil, o busquen Elvira y publicaciones y ahí va a salir muchas opciones y pueden bajar la que les guste realmente, ¿no? Porque hay varios entre artículos y libros, entonces pueden bajarlo y entender, ¿no? Pero bueno, así yo insisto desde las tejedoras y yo quisiera respetar la parte estructural lingüística que es bien importante porque eso es la base para poder entender y la dinámica de la estructura y la técnica, cómo están manejando, ¿no? Yo creo que eso es bien importante para poder entenderlo, porque si no, es como que caemos en esta noción de la lectura externa y no mirar desde la estructura, ¿no? Entonces, ese me parece bien, bien importante y trabajar desde ese punto de vista para que podamos comprender mejor, ¿no? Porque hablan mucho de palla y siempre dicen mashkamanta, ¿no? De cuántos, ¿no? La estructura es más camanta, ¿no? Jaocatasa, ¿no? Siempre. Y lo mismo pasa, y creo que incluso y hay que complementarlo en el museo, por ejemplo, y en todo el mundo sucede esto, el pretexto de la, no sé, conservación y preservación, por ejemplo, han puesto los textiles contra la pared, ¿no? Así como si fueran cuadros. Y eso fue una crítica dura de las tejedoras, ¿no? Porque las tejedoras tienen que ver anverso, reverso, tienen que contar los hilos, entonces por esa razón es tridimensional y no se puede poner así como cuadro contra la pared, ¿no? Ese es un limitante, solo estamos, no sé, apreciando la belleza superficial. Y eso fue una llamada bien grande y creo que eso me ha ayudado a hacer una reestructuración de las exposiciones en términos, por ejemplo, de la museografía y museología, ¿no? Que es bien importante y así hemos reestructurado en el MUSEF y poder aportar, digamos, con una información educativa, ¿no? Que la sociedad esté consciente de esta construcción para no tener ese consumo y solamente consumir por consumir que es sin responsabilidad y muchas veces eso es la educación que llevamos, ¿no? Desde las universidades, porque no somos conscientes de su construcción, simplemente somos consumidores sin responsabilidad y eso es donde las telas chinas nos invaden, todas las cosas plásticas nos invaden porque no entendemos. Más bien debería de volcarse en ese conocimiento de todo el proceso y así poder tener la lógica, por ejemplo, puedo hablar de muchas cosas, pero a ver, ojalá que haya otro momento, otro tiempo para poder abordar, ¿no? Porque las materias orgánicas siempre son más amigables de la vida que las materias que no son orgánicas, ¿no? Entonces creo que hay que estar consciente de todo para que podamos mejorar y tener un sistema de vida más amigable. Genial. También pueden seguir a Elvira en su canal de YouTube. Elvira, vi que también vos tenés un canal de YouTube donde subes tus canciones, porque además también vos componés Sí, es música, cierto. así que también pueden seguir a Elvira, los que no conozcan su canal de YouTube, donde están subidas sus últimas canciones, sus producciones. Y como para cerrar, si yo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si nos vamos despidiendo de Elvira. ¿Cuáles son tus planes para lo que resta del año 2020, Elvira? Si tienes algún plan. Bueno, estoy desempleada, sin trabajo y bueno, descansar.
no sé, ir a tejer con mi mamá. Muy y bien. estar con las tejedoras. El mejor plan de todos, te comento. El mejor plan de todos. Bueno, te queremos agradecer en nombre de la universidad. Sabe que tienen las puertas abiertas. Bueno, cuando pase un poco esta pandemia, puedes venir a Argentina. Sos bienvenida acá en Argentina también. Te vamos a recibir acá también en Tucumán, en la universidad, y seguramente hay gente conectada acá de Buenos Aires, de Chile, te comento, de Mendoza. Están las compañeras con las que te fuimos a ver esa vez a La Paz, ahí en Bolivia. Así que espacios para visitar, para trabajar, como si le quieres decir también, seguro que vamos a encontrar. Son muy bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, seguiremos con nuestra noción de ser como América Latina y hablaremos desde nuestras raíces para poder florecer en así multicultural y multilingüe. Abrazos. Genial. Hermoso. Abrazo, que le vamos a compartir el enlace de cómo quedó grabada esta participación, esta reunión, así que se lo vamos a enviar a Elvira para que lo comparta también. Sí, perdón, claro. Desde la misma cuenta de mail que les llegó el enlace para entrar a la charla, los que quieran recibir el link, por favor, pídanlo a esa dirección y se lo enviamos, ¿sí? Por el momento no lo vamos a subir a YouTube, pero sí va a quedar grabada y todos aquellos que quieran tenerlo se lo vamos a reenviar por mail. Muchísimas gracias, Elvira. Te aplaudimos, Elvira. te aplaudimos virtualmente, te abrazamos virtualmente. Muchas gracias y te esperamos por Tucumán. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Gracias, Elvira, dicen acá la gente también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.